Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro webinar de marinados y empanizados en cárnicos. Les damos una cordial bienvenida a todos los que se están conectando en estos momentos. Por favor, les solicito que todos los participantes puedan apagar sus micrófonos y sus videos para no interferir con la presentación. Me presento, mi nombre es Mónica Bernal, soy Project Manager de CITSIA. CITSIA es el Centro de Innovación Tecnológica y Servicios para la Industria Alimentaria de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Nos encontramos en Guadalajara, ¿sí? Entonces, el día de hoy tenemos este webinar en alianza con Trofé. Les presento a nuestros ponentes del día de hoy, Danilo Tueme, que es el director comercial de Trofé, y Nelly Vázquez, jefa de investigación y desarrollo de Trofé. Entonces, nada más recordarles, por favor, a todos los participantes, apagar sus cámaras de video y sus micrófonos. Bien, la sesión de preguntas y respuestas se realizará al finalizar de la sesión. Pueden encontrar en la barra de herramientas una opción que es levantar la mano para que nosotros podamos habilitarles sus micrófonos y que ustedes puedan realizar sus preguntas. Así que, sin más, los dejo con Danilo y con Nelly. Adelante. ¿Cómo están? Buenos días. Yo creo que la mayor parte de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Danilo Tueme. Actualmente me desempeño como director comercial para Trofé Ingredientes. Vamos a estar pendientes aquí en este webinar. Voy a estar apoyando a Nelly, que trabaja, es la gerente de investigación y desarrollo de Trofé Ingredientes. La idea es poder aclarar un poco sus dudas de que puedan tener en cualquiera de estos dos procesos, tanto de marinado como de cobertura. Y en caso de que haya dudas ya más específicas, que no las alcancemos a tratar durante estos 45 minutos, les agradeceré que tomen nota de nuestros correos. Se los vamos a proporcionar ahorita al final de la presentación. Y bien de nuestro número telefónico, si es que acaso no lo tienen, y nos hagan llegar sus inquietudes. Buenos días, o buenas tardes, perdón, y los dejo con Nelly Vázquez. Gracias, Danilo. Buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Como comentaba Moni, CITSIA y Trofé tienen una alianza en la cual trabajamos en conjunto para dar soluciones a ciertos clientes de acuerdo al volumen. Ellos actualmente utilizan algunos de nuestros ingredientes y bueno, vamos a empezar con la presentación. Voy a quitar un poquito mi cámara para que logre yo ver bien la presentación. Vamos a hablar el día de hoy sobre marinadores y sistemas de cobertura, empezando brevemente lo que es una marinación, en qué consiste. Prácticamente consiste en mantener un alimento inmerso en un líquido saborizado. Esta técnica nos permite agregar sabor a una materia prima cárnica por inmersión en un líquido. Es también utilizado para suavizar cortes, incrementar rendimientos y es un proceso que puede durar, depende si es segundos a manera industrial o días de una manera más artesanal. Los objetivos principales de la marinación son el aporte de sabor, el otorgar mayor jugosidad a los productos terminados, el incremento del rendimiento, que al final vamos a hacer una actividad con Danilo muy interesante, para que ustedes vean la importancia o la ganancia que tenemos al utilizar productos para dar valor agregado, control de pH y una extensión de vida anaquel. Dentro de los beneficios se encuentra mayor rendimiento, por lo tanto vamos a tener mayor utilidad, mayor variedad de productos y sabores, se mejora la consistencia. Hola, Nelly. Nada, ¿sí? Me están reportando que no están escuchando bien el audio. No sé si alguien más, tengo 3 personas que me están reportando que no se escucha el audio. No sé si nos pueden confirmar, por favor. Yo escucho bien. ¿Se escucha bien? Muy bien. Si se está escuchando, lo más probable es que tengan apagados
sus bocinas. Entonces tienen que checar, cada una de esas personas tienen que checar que estén funcionando correctamente o que tengan activadas las bocinas de su computadora o laptop. Gracias. Bien, entonces Luis Ramos y Sandra Chong o Gabo, por favor. Se escucha muy bien. Ok, listo. Muy bien. Una disculpa por la interrupción. Continuamos. De acuerdo. Como mencionaba, mejorar la consistencia de los procesos, nos ayudan a tener una uniformidad en los productos terminados. Podemos incrementar la vida en aquel agregando la parte de conservación a este mismo producto, lo cual nos va a permitir tener una mayor área de distribución, o sea, podemos transportar el producto norte, centro, sur del país y una reducción de devoluciones, que esto es bien importante. Un marinador está conformado principalmente por sal, azúcar, fosfatos, aceite de lisina, vinagre, goma, sabores, chiles y especias, depende de cuál es el concepto que estemos trabajando, enzimas, glutamato monosódico, notas umami, hidrolizado de proteína de leche, conservadores, vistas. En Trofé tenemos una alta variedad de productos donde incluso ya estamos trabajando para reducciones de sodio, para sustitutos de glutamato monosódico. Entonces, estos son algunos de los ingredientes. Y existen 4 estilos de marinación: por inmersión o estático, donde tenemos un rendimiento del 10 al 15%, por tombleo o al vacío, que tenemos de 20 a 25%, y por inyección, donde tenemos rendimientos mayores al 25%, o las combinaciones de estos métodos. Nosotros tenemos diferentes marinadores de acuerdo al tipo de proceso que el cliente vaya a utilizar. Y bueno, esta nada más es una pequeña imagen para que vean, si no vamos a utilizar empanizadores, cómo se utilizan los marinadores para dar vistas, para dar color, para hacer el producto muchísimo más llamativo al consumidor. Y sobre los sistemas de cobertura, se identifican 4 elementos de un sistema de cobertura: el marinador, el pre-DOS, el batter y el breeder. Es decir, cuando tú empanizas, por ejemplo, en tu casa, el pre-DOS viene siendo, utilizas en tu casa harina, huevo y el empanizador. El pre-DOS viene siendo el primer paso, la harina. El batter viene siendo el huevo y el breeder, pues ya el empanizador final. Es bien importante que tengamos identificados el tipo de sustrato o el tipo de producto alimenticio que vamos a empanizar, porque de este depende el sistema de cobertura que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar pollo, pues es un producto que tiene una humedad muy alta. Entonces, ya sea por la inyección o por la marinación, como por ejemplo piezas de pollo, pechugas, filetes, boneless. Los vegetales, también traemos un alto porcentaje de humedad. Sus formas variadas pueden afectar el sistema de cobertura. Algunos tienen piel, como por ejemplo el caso de los chiles, y eso dificulta mucho la adhesión de la cobertura. Y también pueden contener almidón, que va a dificultar la adhesión de nuestro producto. Por eso es bien importante que al momento de identificar qué quiero empanizar, digamos la mayor información posible para que el desarrollador, o en este caso Trofé o el proveedor, te pueda dar una solución real. También lo que es el queso es bien importante, el punto de fusión del queso, el tamaño y forma y el espesor. El detalle de los quesos es que tiene que ser uno especial que va a ser sometido a freído, porque me ha pasado o he visto en algunos restaurantes que, por ejemplo, muerdes el dedo de queso y lo único que comes es el empanizado, ya todo el queso se fue en la freidora. ¿Por qué? Porque no es un queso desarrollado para empanizar o para freír. Y bueno, dentro del sistema de cobertura es bien importante identificar cuando quieres otorgar un sabor. ¿Por qué? Porque de esto va a depender en qué etapa del proceso vamos a agregar el sabor. Como pueden ver en la imagen, en el centro rojo tenemos el sustrato o la pieza cárnica o el vegetal, el pre-DOS, batter y breeder. Entonces, el breeder es la primer capa que tiene contacto con la fuente de calor. ¿Esto qué va a significar? Que vamos a tener una merma de sabor. O sea, no sirve de mucho agregar el sabor en el breeder,
porque se te va a ir. Prácticamente es dinero perdido. ¿Qué hacemos? Agregamos el sabor en la parte, en el centro de tu producto, la parte más cercana al sustrato para que el calor no le pegue directo y el sabor no migre. Esta es una de las funciones del pre-DOS. Una es acondicionar el sustrato cuando tenemos diferentes humedades. Solucionar problemas de adhesión va ligado a la humedad del producto, que si no tiene piel o si tiene como una pielecita. Agregar sazonadores a los sistemas de cobertura. O sea, todos los sabores recomendamos agregarlos en la parte del pre-DOS o del batter porque no tienen el contacto directo con el calor. Incrementa el pick-up de la cobertura. Al final vamos a hablar de lo que es el pick-up. Y mejora sobre todo la uniformidad de la cobertura. Hay dos consideraciones que se tienen que evaluar cuando se va a utilizar un pre-DOS. Uno es el grado de fluidez que va a tener sobre mi línea de proceso y otro es el polveo. Para cuando utilizamos un pre-DOS es bien importante que el producto se adhiera lo necesario a mi substrato para que esos sólidos no se me vayan a ir a mi váter y me vaya a incrementar la viscosidad del producto. Para eso, ahí en las líneas operativas, ajusta sopladores o algunas que son como camas de vibración, que eso nos ayuda a quitar todo el excedente del producto. Entonces, dentro de los parámetros de proceso, la cobertura uniforme es bien importante, lo que les mencionaba, minimizar el exceso de pre-DOS que pueda quedar en la pieza cárnica, removerlo cuando haya, controlar sobre todo el pick-up, es decir, identificar o medir cuánto pre-DOS está absorbiendo mi sustrato, que haya una transferencia limpia de producto entre línea en línea, es decir, del pre-DOS que no se vayan sólidos al váter, porque lo único que va a ocasionar es que vas a empezar a incrementar la viscosidad y eso te va a aumentar el pico, por lo tanto vas a tener un problema de adhesión al final del producto. Entonces, cuando tu cliente reciba el producto final, se va a empezar a caer el empanizado porque traes un exceso de pico. Los métodos de aplicación del pre-DOS es el tambor rotatorio. Esto es más para productos no uniformes, como piezas de pollo, tender, boneless, de cama plana, que son para productos formados como nuggets, algunos tipos de hamburguesa, y flip y giro, que también viene siendo una cama transportadora donde tienes el empanizador y tiene 2 o 3 niveles, entonces el producto se va girando y se va empanizando en diferentes etapas. Esto también es como para piezas de pollo, cuando quieres dar un poquito más de volumen a la pieza. Y bueno, lo que es el váter son los capeadores o las suspensiones de sólidos en líquidos, o en este caso, por ejemplo, si empanizo en mi casa sería el huevo. Y tiene dos funciones, cubierta externa como para tempuras o corn dogs y como capa de unión en sistema de cobertura. Es el puente entre el pre-DOS, el sustrato, tu pieza cárnica y el empanizador final. Los componentes principales de un váter van dependiendo, principalmente son de harina de trigo, que los utilizamos para dar viscosidad y para dar sobre todo estructura. También se utiliza harina de maíz, que nos ayuda a tenderizar, nos aporta color y un excelente sabor. En el caso de la harina de maíz, nos da texturas un poco más crujientes. Pero si te pasas de harina de maíz, empiezas a tener problemas de color. Entonces, todo tiene que ir en un balance. Y también el uso de leudantes, que nos ayuda a tener aireación en el producto y a otorgar un poco de color. Otro de los componentes del váter son los almidones, que esos son un componente súper importante porque nos ayudan a la adhesión del sistema completo, nos aportan textura, es un coadyuvante de proceso y sobre todo incrementa los sólidos. También se utilizan gomas, que es bien importante el uso de gomas en váter. ¿Para qué? Para que tu váter realmente sea una suspensión de sólidos y no vayas a tener una sedimentación y eso te empieza a generar problemas de viscosidad o de altos pick-up en tus líneas de proceso. También se utilizan proteínas para ayudar a la adhesión, mejorar textura, oscurecimiento y también como emulsificante. Otros ingredientes que se utilizan, ahorita les voy a hablar un poquito más, pero son agentes de sabor, agentes de color y agentes de oscurecimiento, o aquellos agentes que nos permiten la reacción de Maillard en un producto cocido.
Los atributos que tenemos que identificar o que tenemos que identificar para elegir o tener un buen váter es la mezclabilidad. Es bien importante que tu váter se mezcle perfectamente sólido y agua, sin que te genere una sobremezcla y eso te vaya a provocar extender tus tiempos de proceso. La homogeneidad es bien importante, que no haya una separación en el váter una vez que es mezclado. La viscosidad y cuáles son las cualidades que quiero. Cohesión o adhesión. Hay 3 tipos de váteres: de adhesión, de cohesión y tempura. Los de adhesión es el sistema que liga la capa superpuesta de la cobertura, es decir, es la que liga el empanizador a mi producto alimenticio o a mi pieza cárnica. Los atributos son principalmente basados en almidones, tienen una viscosidad media, alto nivel de sólidos, seca rápido, es decir, cuando tú lo fríes y partes la pieza cárnica, no se ve como cruda la parte interna, o sea, tiene un nivel de cocción muy amigable y tiene una alta adhesión, que eso es bien importante. ¿Cuáles son las aplicaciones? Sirve como puente entre los componentes de un sistema de cobertura, como les mencionaba. Las consideraciones: es bien importante que no se te separe un váter, y las propiedades que tiene de cohesión. La cohesión son los váter un poco más espesos que forman una capa que envuelve tu pieza cárnica. Es decir, fija los componentes de tu cobertura a la pieza cárnica. Esto es más utilizado como para banderillas. Los atributos son de base harina, tiene una viscosidad media a alta, es ligeramente más alta que uno de adhesión, tiene alto nivel de sólidos, se mezcla muy fácilmente. Las aplicaciones son como le llaman el cemento exterior, pero viene siendo el tempura, que ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Mantiene la cobertura en su lugar, modifica la textura, que eso es bien importante. Las consideraciones que tenemos que tener en estos váter: hacer un váter tan espeso, al momento de freír la pieza, corres el riesgo, si no le das el tiempo adecuado, corres el riesgo que el producto quede algo húmedo pegado a tu pieza cárnica, a tu pieza que vas a empanizar, y te puede dar notas como masudas. Las propiedades de adhesión también son muy importantes en este producto, porque como también indico, como es una capa muy gruesa, puedes tener problemas si no se controla en los trayectos o en la distribución de tu producto. Entonces, es decir, lo pones en en una caja, y ya cuando llegue con tu cliente, si no tiene la viscosidad correcta, se va a empezar a separar la cobertura, y es lo que no queremos. Y bueno, el tempura viene siendo un váter de cohesión, pero está adicionado con agentes ludantes y se utiliza como capa exterior. Los atributos también son a base de almidón, de harina, tienen una alta viscosidad, sólidos muy elevados, tienen una buena propiedad de cohesión, es bien importante este dato, y leudantes. Las aplicaciones: capa externa de sistemas de cobertura, es decir, se utiliza para las banderillas o las salchichas que sumergen en el tempura, para camarones o mariscos o para verduras. Consideraciones: lo que les mencionaba, es algo sensible al proceso. Al ser una capa muy gruesa, puede desprenderse con la manipulación. Y bueno, ¿qué es un breading o empanizador? Generalmente son fabricados a base de cereales y han sufrido un proceso térmico. Han sido molidos, pueden o no contener especias, y sabores. En los empanizadores no recomiendo agregar sabor, porque como les comentaba en un principio, al estar en contacto directo con el aceite o con el calor en un fully cook, vamos a tener pérdidas de sabor. Son principalmente utilizados para aportar textura, sabor, color y apariencia. Ahorita les voy a mostrar una foto. Los componentes principales de los empanizadores son harinas, pueden ser trigo, maíz, avena, depende de cuál es el concepto que estés manejando. El uso da la estructura, el volumen, la vista, es la primera percepción que va a tener tu consumidor.
Puede tener agentes leudantes, ya sea levaduras o químicos. ¿Para qué? Para dar porosidad, mejorar textura y aumentar volumen. Agentes modificadores, grasas, acondicionadores, emulsificantes, que nos ayudan también a mejorar la textura del producto. Los atributos de un empanizador que tenemos que evaluar cuando vamos a utilizar uno es la granulometría. ¿Qué tipo de granulometría quiero utilizar? ¿Qué es lo que quiero que vea mi cliente? Entonces, es la granulometría, la porosidad del mismo empanizador, porque esto nos va a identificar qué tanto aceite puede o no absorber un producto, qué tan brilloso o vistoso se puede ver. También la textura tiene mucho que ver con la porosidad, si quieres que esté cruji o si quieres que esté crunchy o crunch, un poco una mordida más dura. La estructura también que quiero, el color, el oscurecimiento y la absorción de aceite. Es bien importante evaluar qué tipo de proceso voy a utilizar. Más adelante les voy a explicar porque los tipos de empanizadores que hay. Y bueno, tenemos aquí una foto. Me voy a brincar esta pequeña tablita para explicarles la foto. Entonces, aquí pueden ver, tenemos diferentes tipos de granulometría. Va de fina, media y gruesa. La fina, si se fijan, que es la foto número 1, 2, tiene una apariencia fina, no hay crestas, es uniforme. La textura suave y el pick-up es muy bajo. Entonces, nos vamos a la 3 y a la 4, que es una granulometría media. Si se fijan, tiene más ondulaciones, crestas, valles. Es relativamente, todavía está ligeramente uniforme. Aquí ya tenemos una mordida un poquito más crispy. Sí es suave, pero no tanto como una granulometría fina. Y es una mordida corta. El pick-up es intermedio. Y la gruesa, que sería más o menos la foto 5 y 6, si se fijan, es una apariencia irregular, es muy distintiva, sobre todo que los granos del empanizador sobresalen demasiado, te da esos efectos como de 3D. Y tienes una textura más crunchy, más dura, teniendo un pick-up alto, que también hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un pick-up alto, porque podemos generar problemas de adhesión en transporte. Y bueno, existen diferentes también agentes o ingredientes que nos dan el color. A final de cuentas, el color es lo más atractivo, es la primera impresión que tiene tu consumidor, por eso es bien importante definir cómo qué percepción quieres que tenga tu cliente o tu consumidor. Los colores se desarrollan utilizando ingredientes naturales o artificiales. Si hablamos de naturales, utilizamos paprika, cúrcuma, anatos, para dar los acentos rojos, naranjas, amarillos. Si quiero colores café, utilizamos caramelos o colores artificiales que también se utilizan mucho, sobre todo para aquellos productos que son fully cooked, es decir, que no van a desarrollar que el único color que se desarrolla es en el freído que le das en el precocido, por ejemplo. Ya no va a haber digamos que en un horno ya no vamos a tener gran ganancia de color. Y también se agregan agentes de oscurecimiento, que estos reaccionan al someterse principalmente al freído, que pueden ser todo lo que nos ayudan a hacer la reacción de Maillard, azúcar y proteínas principalmente. Y bueno, aquí pueden ver una foto. Si se fijan en la foto 1, 2, podemos pensar que este color es un precocido, pero hay productos finales que traemos color 1 y 2, es decir, necesito agregar 0 agentes de oscurecimiento para que el color se mantenga lo menos café o dorado posible. Y vamos jugando un poco con los colores. Depende de la intensidad. En la parte de abajo de la foto 5 a la 8, ahí ya vemos los agentes de oscurecimiento al actuar. Hay diferentes tipos de empanizadores, existen 5. Unos son los crackers, que prácticamente vienen siendo galleta molida, su apariencia es una granulometría plana, te da texturas de mordida más duras. Está el American Breadcrumbs también, que esas son migas más aireadas, te da una miga más crispy. El Japanese Style o el tipo panko, que ese es muy utilizado en camarones, por ejemplo,
Su miga son como ligeras espinitas, es una granulometría muchísimo más grande. Entonces, vaya, es un tipo de empanizador muy característico y sobre todo que en ocasiones es más caro por el tipo de proceso, por la sensibilidad que tiene, es decir, es poca densidad, lo que estás transportando, por ejemplo, y eso te genera un alto costo. Los base harina, los empanizadores base harina los recomendamos principalmente para las cadenas restauranteras que van a freír piezas cárnicas como pollo frito, como pollo, pechuga, muslo. ¿Por qué? Porque principalmente, al ser una pieza tan grande, la tienes que freír de 15, he trabajado hasta con 20 minutos de freído de acuerdo a la pieza cárnica, es tan grande. Entonces, los empanizadores más nobles para este tipo de proceso son los base harina, agregando lo menos posible de agente de oscurecimiento, porque si yo le llevo a agregar un agente de oscurecimiento a ese empanizador, imagínense una pieza color café o negra, o sea, ya va a dar muy mal aspecto al consumidor. Y los extruidos, yo los he trabajado con granulometrías muy finas, que era la granulometría más fina que les presentaba, porque cuando vamos aumentando, vamos trabajando con granulometrías más grandes, se empiezan a ver ciertas crestas en la pieza cárnica que no son muy agradables al consumidor. Entonces, por eso, en empanizadores extruidos se manejan, en el mayor de los casos, sí hay de granulometrías medias que tienen muy buena funcionalidad, pero en el mayor de los casos, granulometrías finas para evitar ese tipo de crestas que les menciono que son como blancosas. Y bueno, hay los atributos del producto terminado. Prácticamente son las características del producto que son tomadas en cuenta por tu consumidor o tu procesador o tu cadena de restaurante. Es bien importante conocer qué atributos busca nuestro consumidor del producto terminado. ¿Para qué? Para que desarrollemos un producto que llene todos los requerimientos que está pidiendo nuestro cliente. Esto es decir, si conocemos bien nuestro sustrato, ya sabemos que vamos a empanizar, tenemos una buena asesoría de qué sistema de cobertura es la ideal para nuestro sustrato, controlo mis parámetros de proceso y mi sistema de cobertura se adapta a mi proceso, y el uso final del producto, cómo lo va a cocinar el producto. Lo va a hacer para cadena restaurantera, que ahí mismo lo fríen y lo sirven, o va a ser precocido, congelado y luego ya para que el ama de casa en su casa lo cocine por completo. Entonces, todos estos 4 factores nos van a ayudar a definir o a llegar a cumplir los atributos que espera realmente el cliente. Ahora sí, lo que les mencionaba, el pick-up, a veces confundimos pick-up con rendimiento. El pick-up se refiere a la cantidad de cobertura en el producto empanizado. ¿Cómo lo determinamos? Con una pequeña fórmula. Pick-up es igual a peso empanizado menos peso inicial sobre peso empanizado por 100. Por ejemplo, mi peso inicial de mi pieza cárnica son 100 gramos. El peso empanizado me da 133 gramos. Agregando estos pesos a mi fórmula, 133 menos 100 entre 133% me da un 25%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de mi 100% de mi producto terminado, el 25% corresponde a la cobertura y el 75% de sustrato. En cambio, el rendimiento es la cantidad total ganada o pérdida de peso del producto final como resultado de un proceso empanizado. Se lleva a cabo con esta fórmula. Rendimiento es igual a peso empanizado sobre peso inicial por 100. Igual, tenemos un peso inicial de 100 gramos, que es mi pieza cárnica, y un peso empanizado de 133. Metemos los factores a la fórmula y nos da 133%. ¿Qué quiere decir esto? Que después del proceso de empanizado tuve una ganancia del 33%, tuve un rendimiento del 33%. Ahora bien, Danilo, te cedo la palabra, por favor, para que nos ayudes con estos ejercicios. Sí, miren, yo quisiera, si quieren, mencionarnos en el chat primero que nada, porque se me hace que igual y fue muy rápido.
que entiendan un poquito la diferencia entre lo que viene siendo el pick-up y el rendimiento. La mayor parte de la gente aquí en México estamos acostumbrados a expresarnos en términos de rendimiento, ¿sí? Esta gráfica que está poniendo ahorita Nelly es como nos manejamos prácticamente en el área de cárnicos. Pero si vamos a empezar a negociar y probablemente en un futuro a exportar producto empanizado a otros países, entonces la expresión matemática que se utiliza es la de pick-up. En pick-up, el porcentaje resultante es la cantidad de cobertura que tiene el producto terminado. ¿Sí? O sea, son dos expresiones matemáticas, perdón, pero pick-up está enfocado al producto terminado. Si yo digo que mi producto tiene 25% de pick-up, quiere decir lo que yo estoy expresando, que el 25% del producto que yo estoy vendiendo es cobertura. ¿Sí? Eso es lo más importante. Si se fijan, son exactamente las mismas cantidades. Y si nos vamos a la hoja en donde viene rendimiento, aquí lo estamos expresando desde otra visión, que es como se maneja, repito, básicamente en México. Nosotros decimos el rendimiento que obtuvimos. ¿Qué quiere decir esto? De la parte cárnica que yo tenía, ¿qué porcentaje en base a esa parte cárnica yo le incrementé a mi producto terminado? ¿Sí? Entonces aquí estamos hablando de una ganancia de 33%, ¿sí? Contra un pick-up de 25%, pero a finales de cuentas estamos diciendo lo mismo. Lo importante es que entendamos que son dos expresiones matemáticas, simple y sencillamente. Las dos son válidas, pero tenemos que entender lo que estamos diciendo para que la persona que nos está escuchando entienda lo que le queremos transmitir. Ok. Lo último y lo final, quiero ponerles un ejemplo muy sencillo de lo que viene siendo, cómo cambia el margen de contribución de un producto cuando le agregamos valor. En términos de avicultura o en el procesamiento de pollo, se utiliza mucho el término de productos con valor agregado. Aquí el primer ejemplo es para que se den una idea. Si yo tengo 100 kilos de pechuga de pollo, que estamos suponiendo que tienen un costo de 75 pesos, ¿sí? Y le agregamos una salmuera, la salmuera que sea, que estoy suponiendo que el costo de la salmuera, ¿sí?, es de 125 pesos el kilo. Es una salmuera cara. Y el agua, por ponerle un valor, un peso, al final vamos a terminar teniendo 130 kilos de producto terminado. ¿Qué es lo que está interesante aquí? Que mi producto terminado, ahora realmente su costo bajó de 75 pesos a 62.69. Ahora, si yo voy a vender ese producto, lo interesante es que ya no tengo 100 kilos, ya tengo 130, pero ahora lo puedo vender más caro ese producto. ¿Por qué? Porque mi producto tiene o es apreciado por el consumidor y el consumidor está, ¿cómo les diré? Está aceptando el pagar un precio mayor por él. Y lo podemos vender, puse también, es un precio bajo. Ustedes pueden cambiar o sustituir los valores. Venderlo ahora a 95 pesos. Y la utilidad que me está generando este ejercicio son 4,200 pesos. ¿Sí? Entonces, le agregamos valor a una pechuga de pollo que era reseca y dejamos ahora una pechuga de pollo que es mucho más
sustanciosa, mucho más jugosa. La gente va a estar dispuesta a pagar un mejor precio por este producto y nuestro margen de contribución ahora es más alto. Pero no nos quedamos ahí, pasamos a la siguiente página y en la siguiente página ahora hacemos un ejercicio similar. Tomamos esa pechuga, que ya no les voy a repetir, ya la teníamos, la pechuga marinada, en un costo de 62.69 y ahora lo empanizamos, ¿sí? Entonces, normalmente una ganancia típica de un pick-up de predos o de narinador anda alrededor del 5%, ¿sí? El váter, que lo diluyo, también datos típicos 2:1, debo de esperarme una ganancia en peso de un 12%. Y el empanizador me debe de estar dando una ganancia en peso de alrededor de 13%. Si se fijan aquí, estoy hablando en términos de rendimiento y estoy hablando de ganar un 30%. ¿Sí? Estoy tomando en cuenta que estamos utilizando una pechuga de pollo, el músculo completo, sin siquiera abrirlo y hacerlo mariposa. Entonces, si reviso los valores que estoy poniendo, que ustedes, si tienen otros costos, lo pueden cambiar o ajustar a sus necesidades, estamos hablando, no me deja ver el final en esta porque me está tapando un poquito el mismo software, pero tenemos ahora 169 kilos que podemos vender, ¿sí? Y el costo ya fue bajando al irlo procesando, ¿sí? Que eso es lo bonito del valor agregado. Tú lo vas procesando y ese producto que vas procesando, la ventaja es que el costo va para abajo y el precio de venta va para arriba. Entonces ahora esos 169 kilos yo los puedo vender en 125 pesos y tengo una venta total de 21,125. ¿Sí? Si le resto el costo, que son los 9,092 pesos, que es lo que me había costado esto, el producirlo, nos damos cuenta cómo el margen de contribución va cambiando siempre a favor del procesador. Tenemos un producto que cada vez lo vamos haciendo en su costo por kilo más económico y tenemos a un consumidor que, como le estamos ahorrando trabajo, está dispuesto a pagar más por el producto. Entonces, ese gap entre costo y precio de venta, siempre, cada vez, entre más procesado sea el producto, va a ser mayor. Ahora, en este negocio de las coberturas o de los productos empanizados, la forma geométrica del producto afecta mucho, porque ustedes le están agregando una cobertura y esa cobertura, a final de cuentas, es peso. Hay que ver que entre mayor sea la superficie a tratar, mayor va a ser la ganancia en peso. Por ejemplo, si estos 130 kilos de pechuga hubiesen sido milanesa de pollo en lugar de pechugas enteras, como lo pusimos en este ejercicio, pudimos haber esperado un rendimiento final de cerca de una ganancia en peso de un 80%. ¿Sí? Así de dramático. No les preparé esos números, pero los pueden hacer ustedes como ejercicio. ¿Sí? La relación entre pre-2, váter y breeder se mantiene, pero una milanesa de pollo típica o una milanesa de res típica o de cerdo, la cobertura representa cerca de un 80% de lo que era el peso de la carne. El consumidor, que es muy interesante mencionar esto, al consumidor lo que más le importa es el grosor del pan. Si ve el pan muy grueso, se siente engañado y cree que le estás vendiendo mucho pan. Pero si la cobertura es
normal del grosor típico, que son 2, 3 milímetros, que él está acostumbrado a recibir cuando inclusive él lo hace en casa, la ganancia en peso entre lo que viene siendo pre-2, butter, breeder y aceite, que el aceite forma parte de la cobertura, andamos alrededor del 80%. Entonces, producir milanesas empanizadas es un negocio muy interesante. ¿Sí? Yo creo con esto creo que terminamos. No sé si hay algo más, Nelly. ¿Falta algo más? No, Danilo, únicamente compartirles nuestros datos de contacto para que si tienen alguna duda que no alcancemos a cubrir o estén interesados en algo más de información, con gusto se las hacemos llegar. Es mucha información en tan poco tiempo, entonces en conjunto con CITSE también Trofe hace seminarios o hacemos seminarios exclusivos también con algunos clientes. Entonces, pues adelante, Moni. Quita el mute. Bien, muchísimas gracias, Danilo y Nelly. Agradecerles el contenido y su tiempo. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. De todas maneras, esta sesión está siendo grabada y pueden encontrarla en el canal de YouTube de CITSIA si la quieren volver a ver. Las personas que también tal vez no ingresaron a tiempo pueden ver esta sesión grabada en nuestro YouTube. Si alguien tiene una pregunta, por favor, puede escribirla en el chat en este momento o pueden hacer uso de la herramienta levantar la mano para que nosotros podamos activarles sus micrófonos y poder hacer la pregunta directamente a Danilo o a Nelly. Igual, como les comentaba yo, si tienen algún proyecto y lo quieren tratar después en forma particular, con mucho gusto nos pueden encontrar. Ahí están viendo ahorita ustedes los datos generales de Trofe. Pero si gustan tomar nota, mi teléfono celular con la 81-8396-9344. Estoy a sus órdenes. Y mi correo electrónico dtueme@trofe.mx. Muy bien. Si alguien tiene una pregunta y la quiere hacer en este momento, tenemos unos minutitos. Aquí estoy viendo una pregunta muy interesante que está haciendo Sandra Chong con respecto al tipo de aceite. El tipo de aceite, Sandra, es sumamente importante porque mucha gente no se pone a pensar que el aceite forma parte de la cobertura y el aceite forma parte del sabor del producto terminado. Entonces, normalmente en este tipo de operaciones se utilizan aceites parcialmente hidrogenados con cero grasas trans. ¿Cuál es el mejor aceite a utilizar? Pues dependiendo geográficamente en dónde estés, hay que buscar una aceitera que cuente con este tipo de productos. Y la aceitera más cercana, al final de cuentas, yo creo que va a ser la mejor alternativa que puedas tener. ¿Por qué se utilizan estos aceites? Yo creo que hay dos temas principales aparte del sabor. Si tú utilizaras aceite como el que se utiliza normalmente en casa, ese producto está líquido a temperatura ambiente. Y si está líquido a temperatura ambiente, fluye y aparte es muy brilloso. Eso normalmente lo puedes ver en un alimento que tú volteas y ves y dices, está muy grasoso. Sin embargo, si tú tienes a la mano un aceite parcialmente hidrogenado, que a temperatura ambiente es turbio, de color turbio, y tiene mayor viscosidad, es posible que inclusive tengas mayor cantidad de aceite en el producto terminado y no se va a notar. Esa es la gran ventaja. Acuérdense que en este tipo de productos, desafortunadamente, tenemos absorción de aceite y a lo mejor desde el punto de vista de nutricional no es lo más adecuado. Pero eso lo gradúas o lo controlas con el tamaño de la porción. De hecho, el consumir productos apanados no tiene ningún problema. El problema es el tamaño de la porción
como lo es en muchos otros alimentos. Preguntan por ahí cuál es la temperatura de freído. Yo sugiero que el aceite que ustedes vayan a utilizar estén seguros con su proveedor que lo pueden utilizar entre 185, tal vez hasta 195 grados centígrados. Entre más caliente usen el aceite, van a poder obtener una cobertura más crujiente, más crispy, ¿sí? Pero tienen que checar que el aceite lo pueda soportar, sobre todo por espacio de horas si es que están trabajando a nivel industrial, y esos datos normalmente se manejan con su proveedor de aceite, ¿sí? No sé si hay otra pregunta. Tenemos una última pregunta, Danilo, de José Jaime. ¿Cuál empanizador recomiendan para pechuga de pollo? Bueno, ahí depende mucho qué es lo que está buscando el cliente final. No hay una recomendación exacta, pero depende qué quieran hacer. Por ejemplo, en las imágenes que vieron venía una pechuga de pollo que está empanizada con un American Breadcrumb, que es una miga de pan, que es crujiente, que es muy sabrosa y funciona perfectamente bien. Pero Nelly también les comentaba que los empanizadores tipo harina son muy utilizados para estas aplicaciones, normalmente cuando se aplican a través de un drum breader. Esto en Estados Unidos le llaman un homestyle breader, porque la ventaja que te da el poner todo lo que sea músculo entero, si lo puedes empanizar, si tienes la capacidad de hacerlo en un drum, te da esa característica de que el producto se ve rugoso. Entonces, cuando el producto se ve rugoso, da la impresión de que es un producto natural y no que es un producto artificial. Si tú haces estos productos con una harina o con una miga de pan y los haces en cama plana, quedan más planos. Anteriormente, en los años 80, 90, se buscaba mucho la uniformidad. Era lo que se buscaba mucho en estos procesos. Ahora se busca mucho que el producto se luzca natural. Entonces, cualquiera de las dos coberturas puede funcionar. Depende mucho lo que andes buscando, ¿sí? Eso, si se acercan con nosotros y nos dicen o nos dan una idea de qué tipo de producto andan buscando, con mucho gusto los asesoramos y les decimos qué es lo que pueden utilizar. Gracias, Danilo. Tenemos dos preguntas más. Si la oleína de palma es recomendable y cuándo comenzamos los seminarios presenciales. Definitivamente la oleína de palma funciona perfectamente bien. De hecho, es ampliamente utilizada aquí en México. Ha ganado muchísimo terreno sobre otro tipo de aceites porque es muy noble para su manejo en la industria, ¿sí? Entonces, ahí es un categórico sí. Y seminarios presenciales, créanme que nos estamos pelando todos, pero el COVID nos tiene a todo mundo encerrados en las casas. Desafortunadamente, yo creo que a nivel nacional, al menos en México, estamos pasando un momento crítico porque ya se está sobrepasando la capacidad de atención hospitalaria para este tipo de enfermedades. Entonces, yo espero que posiblemente el 2021 ya estemos otra vez retomando todo esto. Pero en el Inter, lo que podemos hacer es tener conferencias y platicar sobre las inquietudes que tengan ustedes. Inclusive, si es necesario, les podemos enviar unas muestras, ya sean muestras aplicadas o muestras para que ustedes las apliquen con las sugerencias que nosotros les demos y las comentemos. Y le podemos ir avanzando para no perder tanto tiempo. Excelente. Muchas gracias, Danilo. Bien, se nos está terminando el tiempo. Si alguien tuviera otras preguntas, igual nos la puede hacer llegar al correo de Sitzia o al correo de Trofé y nosotros nos encargaremos de darles la retroalimentación. Recordarles que, porque vi que ingresaron otras personas en estos últimos minutitos, recordarles que pueden ver esta sesión grabada en nuestro YouTube de Sitzia y pueden igual hacernos preguntas y nosotros les haremos llegar sus respuestas.
Esperamos pues que muy pronto empecemos con los seminarios presenciales. Normalmente en CITSIA tenemos 2 seminarios al año de cárnicos, empanizados o marinados, e incluso tuvimos uno el año pasado de embutidos. Nuestros cursos presenciales son teórico-prácticos, es decir, también hacemos actividades dentro de nuestra planta piloto en Guadalajara. Así que igual los invito a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en nuestros LinkedIn o en el sitio web oficial de cada uno de las instituciones, y ahí estaremos comentando cuando nosotros podamos empezar a impartir estos cursos. Pues bien, sin más, te damos las gracias, Danilo, Nelly, por el tiempo y a todos los participantes por unirse a esta sesión. Les agradecemos mucho y esperamos enviarles en esta semana una encuesta de satisfacción para que nos puedan retroalimentar este tipo de webinars. Así que les deseo una bonita tarde y hasta luego a todos. Nelly. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en este webinar. Entonces, como dice Moni, les comparto mi correo para cualquier duda. Actualmente estoy a cargo del departamento de investigación, como mencionaba Danilo. Mi correo es nvasquez@trofe.mx. Entonces, ahí me pueden encontrar cualquier duda, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pues muchísimas gracias a todos. Recordarles que para atender sus necesidades y para entonces lo que podamos hacer por ustedes, créanme que lo vamos a hacer con mucho gusto, ¿sí? Ahí tienen nuestros datos, ya quedaron grabados. La sesión va a estar disponible para el que la quiera consultar después, y ahí quedaron los datos también de los colaboradores de Trofe. Se los vamos a hacer pasar también a todas las gentes que estuvieron presentes en el seminario para que nos puedan retroalimentar de sus necesidades. Muchísimas gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego.